¿Qué tal? Un saludo a todos. La guerra civil es un momento, como hemos dicho en otras ocasiones, muy importante en la historia de Cartagena. Aquí se dieron una serie de circunstancias históricas, una serie de circunstancias que hicieron que esta plaza, que esta ciudad, que esta base naval fuera muy importante. Vamos a ver hoy la organización política de Cartagena durante la Guerra Civil Española. Tras la llegada al poder del socialista Francisco Largo Caballero en septiembre del 36, se produce una nueva estructura del Estado y una nueva organización, y concretamente el día 3 de enero del año 37 apareció en la Gaceta de la República un decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha 31 de diciembre del 36 que acometía una profunda reorganización de las bases navales. Bueno, aquí vemos un texto del diario La Armada donde habla de la flota republicana y dice: frente a los jefes que desde el primer momento secundaron la sublevación fascista, las tripulaciones de buena parte de nuestros barcos de guerra hubieron de alzarse poseídos de un fervor democrático. Encarar un auténtico patriotismo. Al cabo de un año de guerra, la flota republicana, que en principio se hallaba a falta de mando, hoy está gobernada por gente plenamente capacitada bajo los auspicios del gobierno. Bueno, esto indica un poquito cómo se reorganizan las bases navales para ser operativas. Bueno, y aquí vemos cómo en este folletón, en el nuevo retablo de las maravillas, Bura de España, pues se representa de una forma cómica cómo son los nuevos poderes del Estado republicano en guerra. La ley establecía un mando unificado con plenos poderes en el orden militar. De esta forma, Cartagena, por mor de las circunstancias de la guerra, quedó convertida en un territorio autónomo dependiente directamente del ministro de la guerra, que era a la sazón en aquel momento el propio presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero. Para ello se disponía en su artículo primero que el mando militar de la base sería ejercido por un general o jefe del ejército, de la Marina de Guerra o de las Fuerzas Aéreas, directamente nombrado por el ministro de la Guerra. Bueno, aquí vemos un texto que tiene que ver con esta cuestión militar, concretamente un saludo de la diputada Matilde de la Torre, felicitando la actuación de la flota republicana, dirigiéndose a la dotación, hablando de cuál tenía que ser el papel del pueblo en la Marina. Bueno, la nueva ley establecía una serie de competencias al jefe de la base, le daba todo el mando de las fuerzas de tierra, mar y aire de la guarnición. Aquí vemos en el texto cómo se habla, dice: un pueblo como el nuestro, lleno de elevados sentimientos de independencia, henchido de acometividad, rico en sus reservas y sabiéndose organizar, indefectiblemente vencerá. Bueno, pues ese mando lo ostentaba el jefe de la base. En el orden civil tenía también amplias competencias, más que el ayuntamiento: orden público, policía, espionaje, contraespionaje, censura, control de los movimientos de población, abastecimiento, expropiaciones, alojamiento, obras públicas y expulsión de extranjeros sospechosos. Bueno, aquí vemos cómo en el diario Armada se daban las consignas. En la Marina no puede haber política de partido o organización. Quien lo intente no cumple su deber de antifascista honrado. Bueno, los límites territoriales de la base eran al norte el río Segura, al oeste el ferrocarril de Orihuela a Murcia, hasta su empalme con el de Cartagena y las sierras de Carrasco y Almenara, hasta el Cabo de Cope, al sur y al este el mar Mediterráneo, hasta el límite de las aguas jurisdiccionales españolas. El comandante militar de Murcia no tenía ninguna jurisdicción y la del gobernador civil quedaba reducida al ámbito de la administración local al sustraerse de las funciones de orden público. En cuanto a su organigrama organizativo, el decreto solo apuntaba, en su artículo tercero, a la creación de un Estado Mayor mixto formado por jefes del Ejército, de Marina y del Aire. Por lo que sabemos, los inspiradores de esta medida fueron Martínez Cabrera, que era jefe del Estado Mayor, y Asensio Torrado, que era su secretario de guerra.
Muy problemáticas fueron las relaciones entre el gobernador civil de Murcia y el jefe de los servicios civiles de la base, que no dependía de aquel, sino del jefe de la base. Bueno, va a ser muy problemática la relación de Cartagena con Murcia, porque todos los poderes, incluso el Ayuntamiento de Murcia, depende de la base naval. Se establecen en el puerto de la Cadena incluso defensas del campo de Cartagena, defensa de forma de trinchera, en fin, una zona defensiva por si avanzaban por allí los nacionales, y eso va a generar una serie de problemas, de choques de los poderes de Murcia con la base naval de Cartagena. Eso va a generar odio y va a generar resentimiento entre las dos ciudades. En días sucesivos se fueron produciendo los primeros nombramientos para darle sentido a esta nueva ley. La jefatura de la base la ostentó el capitán de navío Valentín Fuentes, y Antonio Ruiz, que había sido jefe de la base desde el comienzo de la guerra, fue ascendido al cargo de subsecretario de Marina. El jefe del arsenal era Alfonso Játiva, y la jefatura del Estado Mayor Mixto fue atribuida a este señor, a Vicente Ramírez de Togores. Bueno, la labor de Valentín Fuentes fue interrumpida a consecuencia de la explosión del acorazado Jaime I en el puerto de Cartagena el día 17 de junio del 37, que supuso la pérdida del que le llamaban el abuelo, la mayor unidad de la flota, y dejó un saldo de 300 muertos y un centenar de heridos. Una pérdida pues muy importante. Como el hecho estuvo bajo la sospecha de sabotaje, tuvo graves consecuencias políticas. Primero, el cese de Fuentes ordenado por el ministro de Marina, que se personó en Cartagena el mismo día de la catástrofe. Aquí lo vemos con oficiales de Marina y aquí lo vemos en una caricatura. El entierro de las víctimas, presidido por el subsecretario de Marina, el jefe y el comisario de la flota, el jefe de la base, el gobernador civil y el alcalde de la ciudad. Prieto ya se había ido a Madrid. Se convirtió en la manifestación de duelo más imponente que se recuerda en Cartagena. Ante 50 ataúdes desfilaron fuerzas del ejército y de la marina, siendo especialmente emotivo el desfile de 400 marineros del Jaime que sobrevivieron a la tragedia. Bueno, esta fotografía que tenemos aquí es una foto del entierro, pero del entierro de los que murieron, que eran almerienses. Esto es de Almería, ¿vale? Y esto es un saludo al barco antes de su hundimiento. Bueno, cuando la comitiva llegó al cementerio, resultó que no se habían cavado una buena parte de las fosas para acoger a los cadáveres, y esta situación macabra originó una protesta de los familiares, y los comunistas empezaron a decir que allí no había orden y tal. Y Bruno Alonso se quejó en público, y bueno, esto hizo que Prieto se cansara y abandonase el Ministerio de Defensa, aunque él esta situación no le pilló ya de vuelta. Bueno, este incidente refleja la división en los enfrentamientos políticos partidistas que hubo en el bando republicano durante toda la guerra y que alcanzó una gran intensidad en la primavera-verano del 37, aunque las consignas eran muy claras en este sentido. Vemos este artículo que se llama Palabras ejemplares y dice: un antiguo anarquista, jefe militar hoy de una de las brigadas de nuestro ejército popular, ha pronunciado unas palabras que nosotros queremos recoger, porque son la síntesis de toda nuestra conducta, día a día y hora por hora. Son palabras de un anarquista. ¿Qué más da que sea anarquista, socialista o comunista, republicano o sin partido? Es un antifascista auténtico y eso nos basta para quererle. Los españoles, ha dicho, solo tenemos un deber y un compromiso: ganar la guerra. Quien especule con un carnet, un partido, un grupo, una organización, sirve sin querer o queriendo al enemigo común. El comisario político es el espíritu vivo de la República y en su actuación sensata y ecuánime ha de estar siempre por encima de los partidos, de los grupos y las organizaciones. A mi lado han caído socialistas, anarquistas, comunistas, republicanos, hombres sin partido, pero combatientes todos de la libertad y de la República. Bueno, pues esto es justo lo que tenía que haberse hecho y no se hizo, ¿no? Bueno, el comisariado político fue muy importante. Estuvo regulado por decreto de 29 de diciembre de 1936. El nombramiento como delegado político del gobierno en la flota, el diputado socialista por Santander, Bruno Alonso, una persona muy conocida, muy longeva y que tiene
una fundación en Cantabria que lleva su nombre. En julio del 37 el ministro de Defensa extendió las funciones de Bruno a la base, uniendo a su condición de comisario de la flota el de comisario de ese sitio, de la base, consiguiendo mejorar la disciplina y la coordinación de las múltiples instalaciones militares que aquí había. Bueno, editado por el comisariado y destinado a la flota y a la base, se creó el semanario La Armada en marzo del 37. Subsistió hasta el final de la guerra y es el diario que es el semanario que estamos utilizando como fuente principal para esta serie de artículos que estamos diciendo, porque indica mucho de lo que era el poder político en esta zona. Este ejemplar dice: la España republicana no puede ser traicionada, ¿no? Y consigna, todo el tiempo consigna, por la cultura y la libertad, por la moral y disciplina, por el gobierno legítimo, por la República Española, por la lucha a muerte contra el fascismo. Bueno, pues esos son algunos de los eslóganes más conocidos, ¿no? En Cartagena también, bajo la dirección del comisario, se editó Metralla, que se llamaba Órgano de las Fuerzas Militares, Fábrica y Departamento de Guerra de la Base Naval de Cartagena. Bueno, pero Bruno tuvo desde el principio ante sí una tarea difícil por las polémicas partidistas y sus fricciones con los comandantes de los buques y con el propio jefe de la flota. Se agudizó cuando Antonio Ruiz volvió a tomar el mando de la base el 1 de enero del 38. La dimisión de Bruno Alonso se materializó por decreto de 11 de febrero del 38, desapareciendo con él el comisariado. Los más señalados enemigos de la medida en esta ocasión fueron los comunistas cartageneros. La ciudad de Cartagena se convirtió en el único lugar posible de esparcimiento de los marinos. En consonancia con las preocupaciones culturales de la República, se creó los locales de la antigua Unión Mercantil, el Hogar del Marino, que contaba con una biblioteca, sala de lectura de prensa y otras dependencias para esparcimiento. Bueno, se ponían los dibujos animados de aquel tiempo y bueno, estaba lleno de eslóganes por todas partes, como este, por ejemplo, de Bruno Alonso: ahora más que nunca, nuestro grito de hoy es este: ¡Viva la República! Vuestro comisario general de la flota y base naval, Bruno Alonso. También este otro: camaradas, vuestra atención y vuestro pensamiento en este número de la Armada. Bueno, semanalmente se procuraba celebrar una conferencia donde se trataran temas técnicos, políticos, apartidistas o culturales. Otras veces se celebraron en sus salones numerosos actos conmemorativos en fechas como el 14 de abril, el 1 de mayo o cuando se producía algún hecho de armas y victorioso como el hundimiento del Baleares o la toma de Teruel. Tales actos eran de confraternización de la tropa con oficiales y jefes de la base y la escuadra, ¿no? Bueno, seguían apareciendo informaciones en ese tiempo de todo tipo. Por ejemplo, este que se llamaba Frente Único. Decía: hermano anarquista, hubo un tiempo en el que disputábamos tú y yo. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Nuestros paraísos eran diferentes. Que si Mar, que si Bakunin. ¡Ay, qué locos éramos! Tu sudor y el mío juntando sus ríos en el mismo suelo. Y tu compañera descalza y hambrienta. Y mi niño enfermo. Y nosotros ancianos, que todo lo dieron sobre la cuneta, buscando una capa de sol a sus huesos. Tú y yo disputando a si Mar, si Bakunin. Qué locos éramos. Ahora sobre el campo nuestros compañeros agujereados por la misma bala que fundió sus cuerpos gritan el delito de nuestras disputas. Hermano anarquista, ahora lo sabemos. Cuando el enemigo vierte su metralla sobre el parapeto, hombro contra hombro, pecho contra pecho, sin decirnos nada nos damos la mano. Y Mar y Bakunin se dan un abrazo de fuego, sellando su pacto de hermano, allí donde están nuestros muertos. Bueno, pues Pedro Garcías es uno de los que habla de lo que hubiera hecho posible ganar la guerra, que hubiera sido la unidad. El nuevo Consejo Municipal se constituyó el 14 de enero del 37, que sustituía al ayuntamiento democrático anterior, prácticamente sumido en la parálisis desde el comienzo de la guerra y totalmente controlado por el poder de la base. Estaba compuesto por 25 representantes de todas las organizaciones del Frente Popular, con una composición muy distinta. Los sindicatos tenían mucho que decir: 5 la UGT, 5 la CNT, 3 el PSOE, 3 el PC, 2 la FAI, 2 Izquierda Republicana, 1 la Unión Republicana, uno del Partido Sindicalista, bueno, y otros de distintos grupos.
Con la asistencia del gobernador civil de Murcia, el comunista Antonio Pretel, se celebró la sesión de constitución presidida por el cenetista Pedro García Lorente. El día 16 de enero de 1937 se procedió a la elección de alcalde, cargo que recayó en el consejero representante del Partido Socialista, José Semitiel Rodríguez, que obtuvo 23 votos a favor y 2 en blanco. En su discurso marcaría lo que a su juicio eran los problemas más graves: abastecimiento, los abusos, las colas, vivienda por el aumento de habitantes de la ciudad, las incautaciones de casas, de fincas y de todos los allanamientos de morada. En ese momento los dirigentes más destacados eran de la UGT José Sánchez Peñarrubia y José López López, Dionisio Marí del Partido Sindicalista, los anarquistas Julio Carrilera y Agustín García de la CNT y José Pérez Gómez de la FAI, el comunista Ramón Blasco y los republicanos José Arroni de Izquierda Republicana, Lorenzo Segura del Partido Federal y Arturo Arévalo de la Unión Republicana. No habían ya representantes de la CEDA ni del Partido Radical ni nada de esto, lógicamente. Las comisiones municipales más importantes eran Hacienda, Gobernación, Fomento, Instrucción, Cementerios, Canales del Teivilla, Asistencia Infantil y Abastos. La tarea era muy complicada debido a la heterogeneidad ideológica y a los intereses sociales enfrentados, que raramente fueron superados ante el objetivo supremo de ganar la guerra. El golpe militar de julio, dirigido supuestamente a evitar una revolución, provocó paradójicamente, donde fracasó, el estallido de una formidable revolución social. La hegemonía pasó de inmediato a las fuerzas políticas y sindicales obreras, que habían sido el verdadero bastión sobre el que se había estrellado la sublevación militar, y el nervio organizador de las milicias y de la retaguardia en los primeros meses del conflicto. Sucedió como la Revolución Rusa. A la tradicional división del movimiento obrero español en el segmento socialista y anarquista se añadía ahora la irresistible ascensión del Partido Comunista. Estos subordinaron toda su política al carácter antifascista de la guerra, la creación de una industria y el orden y la disciplina más rigurosos en la retaguardia. Sus llamadas a la unidad, a la disciplina antifascista, su decidida defensa de la pequeña propiedad campesina, todo ello agigantado por el inmenso prestigio de la Unión Soviética en el campo republicano, convirtieron a los comunistas en una fuerza decisiva y en un polo de atracción para las clases medias e intelectuales, a pesar de que las repúblicas, salvo en el Frente Popular, no tuvieron demasiada presencia parlamentaria. Pero esta política colisionaba frontalmente con el credo antiautoritario, antiestatalista y revolucionario de la CNT-FAI, para quienes solo haciendo la revolución podía ganarse la guerra. La polémica por tanto guerra-revolución cruzaría en mayor o menor medida toda la guerra, determinando multitudes de aspectos, desde la organización del ejército y la dirección de la guerra, a la forma de organizar la economía, los abastos, cómo se organizaban las clases sociales, todo esto, ¿no? Al enfrentamiento entre comunistas y anarquistas se añadía ahora las fricciones de los comunistas con los socialistas, tradicionalmente hegemónicos en el segmento marxista de la clase obrera. Y bueno, este problema estuvo durante toda la guerra, también dentro del Partido Socialista, ¿no? La división entre los partidarios de Lauro Caballero y los de Indalecio Prieto. La política de colectivización del campo llevada a cabo por los anarquistas en el campo cartagenero encontró el rechazo frontal del PC. El 31 de diciembre los comunistas publicaban un manifiesto dirigido a los campesinos en que se lanzaban durísimas acusaciones a las políticas anarquistas. Bueno, vamos a ver las organizaciones políticas, los cuadros y los dirigentes principales que había. Y podemos decir que un fenómeno que se dio a gran escala en Cartagena y en toda la retaguardia republicana fue la masiva afluencia de nuevos militantes y afiliados a las organizaciones Frente Populista. Por el súbito despertar a la conciencia política, muchos de ellos por defender la República, que se veía en peligro, y otros por un oportunismo que siempre está tan bien, ¿no? Los partidos republicanos desaparecieron de la escena pública, aunque luego sufrieron la represión como los otros. Fue el caso de familias como los Bonmatí, Alejandro del Castillo, Marcial Morales, Isidro Pérez San José, que lo tenemos aquí, Antonio Ros, César Serrano, Julio Gaciaro.
De los 25 consejeros del nuevo ayuntamiento, solo 3 eran republicanos. Estaban muy divididos y no tenían demasiados militantes. Fueron los socialistas quienes controlaron el ayuntamiento, presidido primero por Semitiel y luego por Fernando Soler Pallares. Socialista fue también el comisario de la flota y prácticamente todos los comisarios políticos que se nombraron en la base. Bueno, el protagonismo político más importante fue el de la UGT, mayor que el del partido, puesto que mientras el PSOE tenía en la comarca 400 afiliados, la UGT tenía 40.000. Se dividía además de una forma muy original en ramas productivas y bueno, su principal dirigente fue Jesús López Lorente. Desde las primeras semanas del conflicto también se advierten signos del ascenso comunista. Algunos militantes destacados de otros partidos se afilian al Partido Comunista, haciendo pública en la prensa su nueva opción, como es el caso del republicano Ángel García Peña y también, sobre todo, el que fuera alcalde accidental socialista, Miguel Céspedes. Ahora se pasa al Partido Comunista. Miguel Céspedes fue una persona muy importante que ocupó cargos públicos en la República y en la guerra y una persona pues muy querida en Cartagena. En Cartagena existían un total de 6.251 militantes en el Partido Comunista. 14 de agosto del 37, Ramón Blasco, al pasar a ocupar la Secretaría de Propaganda del Comité Provincial, es sustituido en la Secretaría General por Justo Escudero, siendo nombrado Bartolomé García como secretario de organización. En marzo del 38, y como confirmación de lo dicho, hubo una reorganización del Comité Ejecutivo Comarcal, dando entrada a una cosa muy importante, entrada a una situación nueva, ¿no? Que es la incorporación política de mujeres como Josefina Losa, Juanita López, Emilia Conesa y Micaela Cervantes, que ejercieron tareas de retaguardia. En abril del 38, Justo Escudero fue sustituido en la Secretaría General por Pedro Bahillo, uno de los fundadores del PC de Cartagena históricamente, y el 16 de julio del 38 se celebró un pleno del Comité Comarcal que eligió a Bartolomé García secretario general. El nuevo buró, el nuevo equipo de trabajos lo componían con García, Victoriano Aragón, Pedro Bahillo, Josefa Losa, Benito Cabrero y José Díaz. Los anarquistas contaban con un aparato de propagandístico muy importante, el diario Cartagena Nueva, requisado y reorientada su línea ideológica, y sus dirigentes más destacados eran el viejo militante Pedro García Lorente, que ostentaba la presidencia, muy conocedor de los problemas de la Sierra Minera. El secretario general era José López Andreu y Ramón Perelló, el famoso compositor de La Unión, pues tan muy famoso por, bueno, hasta los años 60-70, por sus composiciones de anuncios y de todo. Fue el brazo ideológico de la República y concretamente de los anarquistas aquí en la ciudad durante la guerra. Conforme avanzaba la guerra, adquirió un protagonismo destacado Agustín García Meroño y también Celestina Fernández. No podemos olvidar que contaban en la comarca con 35.000 afiliados, de los 56.000 integrados en los 150 sindicatos de la provincia de Murcia. Es decir, que hubiera 35.000 afiliados en una ciudad donde había 100.000 habitantes es muy significativo, aunque no fueran militantes muy activos. El año 38 está marcado por el afán de conseguir la unidad de todas las fuerzas, definitivamente. Fue un año duro por el castigo de la aviación nacional y las dificultades de subsistencia. Con el pacto del Frente Popular Antifascista y la unidad de acción bajo la dirección de Negrín, se había logrado unir todas las fuerzas, por lo menos en teoría. Ante la perspectiva de la derrota, las opciones se dividieron. El poder político republicano se dividió mucho. Uno, con Negrín, querían resistir a toda costa, le apoyaba una parte importante del Partido Socialista y el Partido Comunista, y el resto de las fuerzas republicanas querían acabar la guerra, ¿no? Esta pugna tuvo una gran consecuencia en la ciudad de Cartagena, puesto que en Cartagena, en los días 4 y 5 de marzo, ya prácticamente terminada la guerra,
pues hubo unos enfrentamientos entre gente que quería seguir en la guerra para hacerlo un conflicto internacional, y otros que estaban ya bastante cansados, ¿no? En Madrid quien quería pactar con Franco era Casado, el coronel Casado, y ahí estaba también Julián Besteiro, el presidente de las Cortes, y estaba también en esa dinámica Venceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo. Bueno, fueron tiempos muy complicados, fueron tiempos muy difíciles para España, y fueron también tiempos muy difíciles, sin duda, para Cartagena.